Bueno, pues primero que nada, muy agradecidos por estar en esta ocasión con ustedes. He tenido la oportunidad de estar en Ecuador varias veces. He tenido la oportunidad de estar en Quito, en Guayaquil, en Ambato. También conocí la Amazonia, que algo que me impresionó. Es un país que me ha encantado y que me ha abierto los brazos realmente, me hace sentir como en mi propia casa. Así es que muy agradecido por la invitación. Yo soy egresado de la UNITEC, como ya comentó la doctora. Tengo un posgrado en materiales dentales y operatorio dental en la Universidad Autónoma de México y he desarrollado mi carrera como maestro en la Universidad de Guadalajara, donde vivo. Soy miembro de la Asociación Latinoamericana de Operación Dental y Biomateriales, que es una asociación muy importante a nivel de Latinoamérica, y también soy miembro de la Academia Mexicana de Operatorio Dental y Biomateriales. Entonces, yo me dedico a la investigación, de los materiales dentales, y quiero mostrarles algo de lo que yo hago del día al día, que son los laboratorios en donde damos clase nosotros, en la parte de microscopía electrónica, o en la parte de corte histológico, en todas esas áreas que realmente dan el fundamento de la odontología, dan el fundamento de lo que todos nosotros hacemos día a día, que sin ese fundamento estamos perdidos. O sea, realmente el conocer a fondo lo que hacemos y cómo lo debemos hacer es fundamental. Entonces, es por esto que esta plática la estamos basando en este sentido, en el sentido de la parte fundamental y de la investigación. Todo lo que están viendo son los instrumentos que tenemos en el laboratorio de investigación donde elaboro en la universidad. Realmente es una oportunidad trabajar en ese sitio, es realmente impresionante lo que estamos haciendo. Esta plática la vamos a basar en 3 libros, en donde tengo en algunos de ellos capítulos en los libros, y otro es un libro que soy el autor principal, en donde si ustedes tienen alguna pregunta, por supuesto que si tienen estos libros, claro que ahí van a encontrar la respuesta final. Entonces, vamos a hablar de la adhesión en la odontología restauradora, y se oye muy bonito hablar de la adhesión. Y claro, qué increíble es poder llevar a cabo un procedimiento de adhesión de tal magnitud que nosotros podamos adherir unas carillas, como en este procedimiento clínico que estamos efectuando, en donde ni siquiera tenemos preparaciones retentivas y que simplemente adherirlas con cemento o con los sistemas de grabado o adhesión va a tener una resistencia al material brutal y vamos a tener un éxito a largo plazo. O sea, estas restauraciones van a durar años en la boca y posiblemente le duren toda la vida al paciente si es que la cuiden. Entonces, esto que estamos viendo realmente es maravilloso el procedimiento y es muy simple actualmente, pero si nosotros conocemos el procedimiento a fondo, vamos a sacarle mucho más éxito, mucho más probabilidades de éxito en lo que estamos haciendo en el conocimiento de la odontología. Entonces, un proceso para nosotros común o simple de cementación de unas carillas, entonces sería esto, pero la base científica es la parte donde realmente nos abre la oportunidad del conocimiento de la base de estas estructuras, de estos ejemplos que estoy pasando. Ahora voy a pasar un ejemplo de unas carillas oclusales que no requieren preparación, que para un paciente que tiene atrición, desgaste, bruxismo, pérdida de dimensión vertical, desgaste excesivo, simplemente el hacer pequeños biseles en este paciente, ni siquiera hubo necesidad de hacer ningún procedimiento de anestesia, ni siquiera eso. Unas preparaciones muy simples, muy pequeñas, se hacen las impresiones, se efectúan las restauraciones, ahí las vemos, miden 1 milímetro de espesor, 1 milímetro y medio, algunas de ellas, en realidad muy poco. Tenemos
carillas oclusales de molares, premolares de caninos, de anteriores. Aquí está el espesor para que se den cuenta cómo pasa la luz de lo fino, de lo delgado que son estos materiales. Y ahora hacemos el procedimiento de la cementación. Como pueden ver, este molar ni siquiera está preparado, ni siquiera está desgastado. Estamos en el proceso de la cementación y se cementaremos este molar y después el premolar y luego el siguiente premolar, etcétera. Y entonces ese proceso como mecánico, ese proceso como de una fórmula para hacer una ensalada en la cocina, ya vamos a aprender a hacerlo correctamente bien, pero aquí nos vamos a ir a la base realmente, al fundamento de la odontología. Y entonces logramos una situación en donde teníamos una pieza, una boca muy destruida, haciendo carillas oclusales, carillas palatinas de cerámica, y que podemos hacer algo más simple, menos complejo, que podemos apoyar muchísimo a un paciente. Entonces, ¿en qué se basa todo esto? De lo que vimos se basa en los procesos de adhesión. Por eso es que quiero hablar de la adhesión, quiero hablar de los materiales de adhesión, y los materiales son básicamente los pegamentos, ¿no? Que se llaman adhesivos. E iniciamos con los adhesivos de cuarta generación, que teníamos un sistema de grabado, un primer y un adhesivo, un bond, en donde hacíamos el grabado total y luego la aplicación de los materiales. Luego viene una quinta generación, donde reducimos en este mismo frasco el primer y el bond, y también requiere grabado con ácido fosfórico. Luego vienen los nuevos sistemas de autograbado, los sistemas primarios de la sexta generación, donde se mezclaba el etch and prime más el adhesivo más el bond, y lográbamos un grabado del esmalte y grabado de la dentina, obteniendo en una forma inicial que así se logró. Luego ya no se requería mezclar los diferentes elementos, y finalmente tenemos los más modernos adhesivos, que son de la octava generación. Estos contienen el etch and prime, o sea, imprime, es el imprimador de la superficie, el grabado y también el adhesivo. Y estos tienen la ventaja que se puede usar en un sistema de autograbado, o sea, de que apliques y se grabe automáticamente. Grabado selectivo, que puedes grabar solamente el esmalte y no grabar la dentina. Y también como grabado total, si tú necesitaras en un momento dado hacer el grabado del esmalte de la dentina y posteriormente aplicar el adhesivo, bueno, pues se puede usar en esas tres formas. Y me voy a dedicar a hablar de los adhesivos de octava generación, o también denominados adhesivos universales por los fabricantes. Entonces, estos materiales que tenemos actualmente, estos adhesivos universales, tienen varias ventajas y también tienen algunas desventajas. Las ventajas, como ven ustedes aquí, las ventajas es que no deshidratan las fibras colágenas, que eso era un problema en la cuarta generación. Entonces, no tenemos el problema de deshidratación de la pieza cuando estás aplicando en la zona de la dentina. Tiene menos pasos y es menos tiempo, lo que requieres es más simple. Hay menos sensibilidad o genera menos sensibilidad para el paciente, y tiene menos patología pulpar como resultado de la sensibilidad que vemos que es reducida. Tiene algunas ventajas y eso hay que entenderlas muy bien. No graba el esmalte intacto. ¿Y qué quiere decir eso? El sistema de autograbado graba la dentina muy bien, y el esmalte solamente lo graba el esmalte que se hubiera fresado, el que se ha desgastado. Y también por lo mismo tiene menos fuerza de adhesión en un momento dado en ese grabado de la zona que desgastaste. En otras palabras, es muy conveniente grabar con ácido fosfórico el perímetro o la zona de esmalte de las piezas que vas a restaurar,
y no grabar la dentina. O sea, no es necesario grabar la dentina y entonces vamos a tener un éxito increíble en los procedimientos. Actualmente tenemos una infinidad enorme de materiales de este tipo, de adhesivos en el medio odontológico. Entonces, ustedes podrán utilizar el que tengan a la mano, el que tengan la posibilidad de adquirir. Depende del país donde estemos hablando, pero todos ellos funcionan correctamente, que es la parte interesante. ¿Y por qué funcionan correctamente? Bueno, pues porque tienen las 3 técnicas de adhesión que hemos hablado, que es el grabado total, el sistema de autograbado o el grabado selectivo, y se adhieren tanto al esmalte como dentina, y actualmente hay estudios que se ha encontrado que también tiene bastante adhesión al cemento radicular. Esa es una gran ventaja de estos sistemas. Y voy a poner como ejemplo este material. Este material fue el primero que salió a la venta de este sistema de la 8ª generación o de los adhesivos universales. Y en su composición tiene un cambio increíble, que es el MDP, o sea, el sistema de MDP, que los monómeros fosfatados, que generan mucho más adhesión, más fuerza de unión, tiene dimetacrilatos resinosos, tiene EMA, o el 2-hidroximetilmetacrilato, tiene copolímeros del ácido polialquenoico, esto genera adhesión química a las estructuras, muy en especial hacia la dentina. Esta marca tiene silano, no todos tienen silano, hay que entender. Con esta marca de la compañía 3M podríamos dejar de usar el silano en cementaciones de cerámica, por ejemplo. También contiene etanol, agua, rellenos y también tiene iniciadores. Ahora, estos elementos se denominan monómeros, y estos monómeros, como ya comentamos, tiene el MDP, que son los metacrilatos fosfóricos, que generan la unión intensa a la dentina, y también al esmalte, por supuesto, pero muy en especial a la dentina. Tiene el MCAP, que es el polímero de metacrilato del ácido carboxílico, y promueve enlaces con la patita de calcio. Luego también tiene el EMA, que es el 2-hidroximetilmetacrilato, y esos logran una unión monofuncional y generan los enlaces en superficies húmedas y penetran en estructuras ultra microscópicas. Entonces eso ayuda muchísimo para lograr mayor adhesión. Tiene el BIS-GMA, o la resina de Bowen, que todos conocimos en la escuela, que estos incrementan la resistencia de las cadenas poliméricas, hace que que el adhesivo sea mucho más fuerte, más sólido, también lo contienen las resinas. Y también tiene el D3MA, genera una interacción entre el adhesivo y las resinas. Este elemento es el que genera la superficie inhibida por oxígeno, y eso es lo que hace que tú puedas aplicar el adhesivo, polimerizarlo y adherir la resina encima, y luego adherir más resina a esa resina, y al final de cuentas tengamos una resina de un solo bloque, o sea, un monobloc. Si no tuviera ese elemento, tendríamos separados los elementos como si fueran piedras sueltas, y no tendríamos un solo elemento o una restauración de un solo color. Entonces, la reacción de estos materiales dan como consecuencia que inicialmente son hidrofílicos, aceptan algo de humedad en el momento de la aplicación del material, de la humedad que queda en la dentina. En partículas microscópicas de lo que queda en el esmalte de humedad, lo acepta en la mezcla, y posteriormente se polimeriza y tenemos ya polimerizado. Se cambia a hidrofóbico después de su aplicación y fotopolimerización. Y esto es importante porque si quedara hidrofílico, aceptaría humedad de la boca, se pigmentaría totalmente este material en esa área. Y eso da como consecuencia los monómeros hidrofóbicos altamente reticulados, y el resultado clínico es impresionante, que es mayor adhesión, menos permeabilidad, mucho más fuerza
de unión a las estructuras del esmalte y de la dentina, como lo que estamos viendo en esa imagen al microscopio electrónico. Entonces, hay estudios que se han efectuado en cuanto a la aplicación de estos adhesivos con grabado total, usando el ácido fosfórico en la dentina, luego lavarlo, luego aplicar el adhesivo, que esta es la dentina, lo que estamos viendo aquí, luego se logra esta zona para hibridación, se aplica el adhesivo, tenemos el adhesivo envuelto en la hibridación y el adhesivo sobrante, y aquí tenemos la resina y se forma un monobloco, o sea, usarlo con un sistema de grabado total funciona muy bien. ¿Y cómo funcionaría con un sistema de autograbado? Igual, o sea, aplicamos el sistema de autograbado en la dentina, que es lo que estamos viendo abajo, luego se forma la hibridación dentina-adhesivo y este es el adhesivo residual. En otras palabras, tenemos una función realmente excelente del sistema. En la bibliografía hay muchísimos estudios al respecto, en donde, por ejemplo, aquí se habla de la unión inicial hacia la dentina y la unión en la dentina después de 10 meses. Y como pueden ver tanto en el autograbado en azul y el grabado total en amarillo, tenemos básicamente el mismo resultado, pues muy cerca el resultado en ambos al inicio, y también después de 10 meses se mantiene el resultado. Sin embargo, en el esmalte hay una diferencia. Fíjense, cuando nosotros tenemos el autograbado en el esmalte, tiene muy buena adhesión inicialmente, sin embargo, aumenta muchísimo más si usamos el ácido grabador. Y al cabo de los 10 meses se logra mucho más fuerza de unión cuando grabaste el esmalte que cuando no lo grabaste. ¿Eso qué quiere decir este estudio? Quiere decir que es mejor grabar el esmalte. No estamos hablando de la dentina, estamos hablando exclusivamente del esmalte. Entonces, sí es conveniente grabar el esmalte. Ahora, ¿qué diferencia hay entre los dientes primarios y los dientes permanentes? Bueno, la realidad es que se obtiene muy buen grabado actualmente en los dientes temporales, igual en los permanentes, tanto en la dentina como en el esmalte. ¿Y por qué saco esto? Porque hace tiempo era muy complejo el grabado del esmalte temporal. Actualmente tenemos, o sea, la adhesión a los dientes temporales. Actualmente tenemos muy buena adhesión a la dentina y también al esmalte de los dientes temporales. Quiero mostrarles este estudio que se publicó en el 2015, en donde es un metaanálisis que habla de la adhesión a la dentina, en donde se está hablando del sistema grabado y lavado, el sistema de la aplicación de autograbado, ¿no? Entonces, aquí vemos algunos estudios. Vamos a poner, por ejemplo, el primero, el G-Bond, de este autor, 29 megapascales contra 30 megapascales. Ven cómo no hay diferencia, ¿no? O sea, si grabas o no grabas la dentina, la verdad ya no tiene importancia en el sentido de la adhesión. Y aquí hay muchos estudios, yo marqué algunos, resalté, tiene 34 megapascales grabando y 35 sin grabar. Y tenemos otros, por ejemplo, tiene 35 contra 32, y así puedes revisar todas las opciones que vemos. Y aquí lo que podemos nosotros comentar de esto es que en realidad, si buscamos adhesión a la dentina usando estos sistemas, ya no necesitas grabar la dentina para lograr adhesión. Entonces, no sería necesario grabar. Nosotros, en lo personal, yo tengo unos 15 o 17 años que no grabo la dentina, solamente grabamos la parte del esmalte. Entonces, estos adhesivos universales, ¿cómo se pueden usar? Bueno, podemos decir en general que, por ejemplo, si yo tengo restauraciones sobre esmalte como carillas o cuartas clases, fracturas de los dientes, restauraciones amplias de cerámica o de resina, tienes que grabar el esmalte, ¿no? Ahora, si tengo restauraciones pequeñas como obturaciones de clase quinta o restauraciones de posteriores donde hay una cavidad
con una geometría paralela en la parte interior, o pacientes con atención especial como personas seniles, con demencia senil, o pacientes infantiles que requieren más rápido el procedimiento en cavidades en posteriores, claro, ahí puedes dejar de grabar, hacer el autograbado del sistema. Ahora, estos materiales han resultado muy buenos en el sistema de desensibilizar la parte cervical. O sea, para pacientes que tienen sensibilidad cervical son muy buenos, porque solamente con pulir, lavar, aplicar el sistema sin necesidad de grabar previamente, logras un resultado excelente para quitar la sensibilidad. Ahora, quiero platicarles a ustedes que en la dentina, nosotros cuando hacemos una cavidad con una fresa, ya sea de carburo o de diamante, vamos a generar lo que se denomina smear layer o barro dentinario o capa de detritus, no sé cómo la conozcan. Entonces, este barrido, este corte de la fresa arrastra partículas de dentina hacia un lado y hacia el otro y cubre los túbulos dentinarios, la inmensa mayoría de ellos. Entonces, este barro dentinario se le ha echado la culpa de los errores de la adhesión de los adhesivos antiguos. Si nosotros analizamos en un corte, o sea, en un corte vertical, aquí tenemos el smear layer en la parte de encima y tenemos aquí los túbulos dentinarios. O sea, tenemos un espesor de 3 micras aproximadamente. Entonces, realmente, para los sistemas antiguos de adhesivos, que es grabar con ácido fosfórico la dentina y luego aplicar el adhesivo, bueno, pues sí era necesario hacer ese procedimiento. Actualmente, con los sistemas, como los sistemas universales que estamos recomendando, bueno, pues esta capa que estamos viendo del barro dentinario la va a disolver. Y la va a disolver y la va a integrar en el propio adhesivo y se va a lograr una buena hibridación, una integración, una unión excelente en el procedimiento. Entonces, cuando nosotros aplicamos un sistema de un adhesivo de autograbado sin ácido fosfórico en la dentina, vamos a lograr una hibridación de unas 2 o 3 micras, como lo estamos viendo aquí, y luego vamos a tener material que va hacia los túbulos dentinarios, que realmente podemos decir que es el sobrante del material que se va adentro de los túbulos, pero como hay humedad, bueno, en realidad no se detiene gran cosa dentro del túbulo. Lo que detiene es la zona híbrida o la hibridación. Y esto hoy en día es algo muy serio, la forma y la fuerza que vamos a obtener con el sistema de grabado. Ahora, la pregunta es, ¿grabar o no la dentina? ¿Grabar o no? Ya he venido comentando algo, pero quiero comentarles por qué no es conveniente grabar la dentina. Fíjense, en la dentina, especialmente en la dentina media o profunda, nosotros tenemos uno de los túbulos dentinarios más amplios, más grande y mayor cantidad de túbulos dentinarios. Entonces, cuando nosotros grabamos con ácido fosfórico, lo que vamos a pasar a causar es ampliar más los túbulos dentinarios y vamos a generar una difusión de fluidos de la linfa dentinaria, o sea, es la humedad de la pulpa que sale a través de los túbulos dentinarios y no nos va a permitir lograr la adhesión. Entonces ese es un gran problema, pero no termina ahí. Vamos a tener que el adhesivo que pusiste en la parte de encima también puede irse a través del túbulo dentinario y llegar probablemente hasta la parte más profunda, hacia la pulpa. Entonces, vean, cuando tenemos una cavidad poco profunda, una cavidad donde apenas cruzas el esmalte, ¿puedes grabar la dentina? Sí, si se graba la dentina no va a pasar nada, porque tenemos pocos túbulos dentinarios de un diámetro muy pequeño, como estamos viendo aquí, es la dentina superficial, pero en esa misma pieza dental que cortamos nosotros, la dentina profunda es esta. Observen cómo en realidad no tengo dentina. Como ven, aquí hay mucha dentina. Aquí son muchos túbulos dentinarios y muy amplios los túbulos dentinarios, y eso causa mucha humedad si grabas y generas un proceso de adhesión. Entonces,
Esos túbulos dentinarios, por ejemplo, en una dentina superficial como la del lado izquierdo, tendríamos alrededor de de un promedio de 0.5 a 9 y un promedio, vamos a decir, de 20,000 túbulos por milímetro cuadrado. Sin embargo, en una dentina profunda como la que vemos en el lado derecho, llegamos a tener hasta 90,000 túbulos dentinarios y con un diámetro hasta de 3.8 micrómetros. Entonces, eso hace que el material que apliques ahí seguramente se va a ir a través del tubo dentinario y muy probablemente se va a ir hasta la cámara pulpar. Déjenme enseñarles este trabajo de un gran amigo mío, investigador, que tengo mucha relación con él y hacemos trabajos juntos, el doctor Carlos Alberto Sousa Costa, de la Universidad Estatal de Sao Paulo, en donde hicieron la aplicación de una restauración. Esa es la resina. Aquí ven, lo que ven es el adhesivo y lógicamente esta es la pulpa y los cuernos pulpares, ¿no? Entonces lo que estamos viendo aquí es la zona de la restauración en un lugar lejano del cuerno pulpar. Entonces aquí vemos una buena hibridación, unos túbulos dentinarios pequeños, después de haber disuelto esta zona de la dentina, vemos una buena interdigitación. Sin embargo, la adhesión en la zona muy cercana a la pulpa, vean ustedes la cantidad de túbulos dentinarios, vean la cantidad de túbulos reflejados en esa resina que queda, esas tubitos eran los túbulos dentinarios. Entonces prácticamente son puros túbulos dentinarios y muy largos esos resultantes. Entonces la probabilidad de ir de la pulpa aquí es gigantesca. Aquí es más difícil que te vayas hasta la pulpa. Entonces es una parte importantísima que debemos de considerar. Entonces, el lodo dentinario, como ya hablábamos, cuando estás en una zona profunda, en una cavidad que estás, por ejemplo, a 1 milímetro de la pulpa, ya es profundo. Entonces, si nosotros lo grabamos con ácido fosfórico, sucede esto. O sea, no tenemos piso dentinario, tenemos solamente túbulos dentinarios. A la hora que aplicas el adhesivo se va como si fuera una coladera y eso va a dar como consecuencia que vaya a llegar hasta la cámara pulpar y que vas a generar la necrosis de esa pieza dental a largo plazo. Y es una realidad. Entonces, miren, nosotros hicimos la prueba en una pieza vital, en donde en una cavidad que estábamos aproximadamente 1 milímetro de la cámara pulpar, hicimos el grabado total, aplicamos el adhesivo, luego la resina, luego hicimos la extracción de la pieza dental, la cortamos, diluimos toda la pieza dental y nos quedamos con la restauración y el adhesivo. Y observen ustedes, miren, aquí está la restauración del lado derecho y ustedes vean ustedes, estas es la prolongación de los adhesivos. Estas son tiritas de adhesivo que estaban adentro de los túbulos dentinarios. Y observen cómo de la restauración que está del lado derecho sale esta fibra y continúa aquí, da la vuelta acá arriba y regresa hasta acá. Nosotros hasta ahí la pudimos medir. Y aquí son 1,200 micrómetros. Es lo que tenemos. O sea que en una preparación que estás lejos, entre comillas, de la cámara pulpar, a 1 milímetro de la cámara pulpar, la aplicación de tu adhesivo se va a ir hasta la cámara pulpar y lógicamente va a causar un problema patológico en la parte interior de la cámara pulpar. Cuando nosotros hacemos una cavidad en una pieza dental, la realidad es que no somos capaces de detectar qué tan profundo está, porque depende de la edad del paciente, depende si tiene algún cuerno pulpar alto, que aunque el paciente no está tan joven, todavía mantenga esa área de pulpar en esa zona. Entonces, hacemos la cavidad y creemos que no estamos profundos. Miren, yo usé aquí una fresa, la 330, esa es la que usé, de la compañía SS White, que mide 2.1 milímetros de largo, la zona de trabajo que corresponde a esta profundidad que estoy marcando aquí.
Hicimos la cavidad en esta forma y bueno, pues diríamos en la clínica que no estoy profundo y voy a grabarla toda la cavidad porque no estoy profundo según yo. Sin embargo, aquí tenemos unas distancias diferentes. En la parte del centro tengo mucho mayor distancia, o sea, tendría esto en la dentina grabada. Sin embargo, hay lugares más cercanos a la cámara pulpar, como pueden ver, donde están los cuernos pulpares, y ahí tendríamos un acercamiento muy importante hacia la cámara pulpar. Entonces, podríamos nosotros lacerar o lastimar o generar una necrosis en la pulpa sin darnos cuenta. Esa es la problemática. Por eso es necesario ser más cuidadosos. Entonces, vean ustedes, estas fotografías que efectuamos fue en la misma pieza dental, en una zona profunda. En el lado izquierdo hicimos el grabado total. El grabado total con ácido fosfórico, y lo lavamos, lo secamos. Del lado derecho usamos nada más el primer de los sistemas de adhesivos de octava generación. No pusimos el adhesivo, de tal forma que usamos el ácido que contiene. Y ven ustedes cómo la dentina peritubular, que es la que ustedes están viendo aquí, esto es dentina, esa es la formación, gracias a eso, la cámara pulpar con los años va cerrando poco a poco, se va haciendo más pequeña, y los túbulos dentineros también se van cerrando con el tiempo, poco a poco. Entonces, el ácido fosfórico los abre terriblemente. Quiero mostrarles este trabajo que hicimos hace algunos años, lo publicamos aquí, en donde lo que estamos aquí pretendiendo es que tenemos una cavidad que creemos que no es profunda en la clínica, sin embargo tenemos en una zona más cercana a la cámara pulpar, lo que comentamos hace un momento, y si yo tomara un corte histológico de este pedacito, pues yo vería esto, que estamos hablando de la dentina calcificada, la predentina, la camada de odontoblastos, la zona celular de Well, mesenquimatosas indiferenciadas, y tenemos tejido conectivo en la parte inferior, o sea, biológicamente está sano este paciente. Si hace una restauración, tiene que quedar igual. Entonces tomamos pacientes que se iban a requerir exodoncias para los procedimientos de ortodoncia. Los anestesiamos, aislamos, hicimos cavidades en 2 diferentes profundidades, grabamos el grabado total, aplicamos los adhesivos, se polimerizó y se hizo la restauración final. Y aquí tenemos las piezas dentales, tenemos 2 grupos, el grupo 1, que es el más profundo, posiblemente estamos a un poco más de 1 milímetro de la pulpa, y el grupo 2 que estamos a 2,5 milímetros de la pulpa. Luego quitamos la raíz, hicimos una canal, congelamos las piezas a menos 198 grados centígrados y las fracturamos como si fuera un hielo, y ahí obtenemos la sección de cada una de estas piezas, y entonces lo que obtenemos es esto. Vean ustedes, esta imagen es importante que ustedes las entiendan. Esta es la cámara pulpar, este es el cuerno pulpar probablemente, y lo que tengo del lado derecho arriba es la restauración, y esta es la dentina. Este es el grupo 1, que estoy más cerca de la cámara pulpar. Entonces aquí nosotros tenemos alrededor de 1,200 micrómetros, 1,2 milímetros de distancia en este sector. Observen cómo tiene una rayita esto aquí para que vean que es la misma imagen, y aquí tenemos la misma imagen. Y tenemos la parte de la pulpa, que aquí está la rayita que les comentaba, y tenemos la restauración del lado derecho, que es esta zona, y observen cómo el adhesivo se impregna por los tubos dentinarios, cruza y llega hasta la cámara pulpar y se mete adentro de la cámara pulpar. Esa es la problemática que tenemos con el grabado total. Entonces, cuando tú aplicas el adhesivo cerca de la cámara pulpar, en una cavidad de mediana profundidad, se va a ir por los tubos dentinarios, me refiero cuando grabaste la dentina y aplicas el adhesivo, se va a ir hasta la pulpa. Esta es la predentina, cuando hicimos los cortes histológicos, vimos la parte interior, y esta es el adhesivo impregnando la parte interior de la cámara pulpar. Sin embargo, en zonas donde llegó menos cantidad, vean, este es el adhesivo, en algunas partes pareciera que no llegó el adhesivo, aquí está el adhesivo adentro de la cámara pulpar. En un acercamiento vemos el adhesivo, pero todos los túbulos dentinarios están cerrados, están
tapados de adhesivo. Eso quiere decir que sí llegó hasta la parte interior de la cámara pulpar. En el otro grupo, en el grupo 2, el adhesivo no llegó a la pulpa. Esto está libre de adhesivo. Estamos hablando que estamos adentro de la cámara pulpar y estamos viendo esa bóveda de la dentina donde deberían estar los odontoblastos. Entonces vemos cómo no afectó el adhesivo a la parte interior de esa pulpa, que se hubiera fluido este material, y eso es porque estamos mucho más lejos, por supuesto. Entonces aquí estamos mostrando los dos grupos. El que aplicamos el adhesivo acá lejos, a 1 milímetro, llegó hasta dentro de la pulpa y formó una hibridación adentro de la pulpa con la predentina. Y el grupo 2, que estábamos más lejos de la pulpa y no llegó el adhesivo a la cámara pulpar, y la cámara pulpar está libre de adhesivo. Entonces vemos claramente que si tú vas a grabar en un momento dado, en cavidades de mediana profundidad y profundas, no debes de grabar. Ese es el punto importante de este caso. Ahora, la pregunta es, si haces la preparación, haces el grabado y aplicas el adhesivo, ¿llegará el material a la cámara pulpar? Entonces hicimos este estudio en donde los pacientes que van a perder estas piezas dentales por motivos de periodoncia, les efectuamos cavidades a diferentes profundidades, aplicamos el sistema de grabado, luego el adhesivo como sugiere el fabricante, y finalmente hicimos las restauraciones. Esto lo mantuvimos durante 6 meses, checando, por supuesto, desde antes hasta los 6 meses, cada mes, sensibilidad, vitalidad, radiográficamente, en donde no notábamos gran diferencia. Sin embargo, después de hacer las extracciones y de hacer los cortes histológicos, nos encontramos con estos elementos extraños. O sea, en primer lugar, hay bastante ausencia de células. O sea, estamos en una zona que se está necrosando. Ese es un punto muy importante en esta zona. Y segundo, me encuentro con estos elementos extraños, esto rarísimo, esto que está aquí. ¿Qué será? ¿Qué será? Bueno, pues son nódulos de adhesivo. O sea, son partículas de adhesivo que están flotando dentro de la cámara pulpar. Y estos al polimerizarse con la luz, entonces se forman, estos ya sean solos o como en este caso hay 3 pequeños en este sitio, y se forma entonces un macrófago gigante. Intenta fagocitarlo, intenta eliminarlo, y como estos materiales no son fagocitables, entonces se necrosa este macrófago gigante y se forma otro macrófago gigante. Y igual que el otro, en 72 horas se va a necrosar. Aquí se está formando un macrófago gigante. ¿De dónde vienen todas estos macrófagos gigantes? Bueno, pues de las células madre que contienen la pulpa, de las células mesenquimales. Y estas, al pasar tanto tiempo, se van perdiendo y se va quedando la pulpa sin células y se empieza a necrosar. Quiero mostrarles algunos resultados de investigación en odontología restauradora que efectuamos nosotros y que publicamos en los artículos, y muchos de estos están hechos por nosotros con nuestros alumnos en la universidad. En donde prácticamente yo trabajo es el Centro de Microscopía Electrónica de la Universidad de Guadalajara, que tenemos actualmente el laboratorio más importante y más grande de todo Latinoamérica. Entonces tenemos un microscopio, por ejemplo, es un confocal de láser de alta resolución. Ahora ya tiene mucho más elementos que hemos ido añadiendo poco a poco. Este microscopio costó $2.5 millones, para que se den una idea. Tenemos otro muy similar que hemos estrenado hace un par de años, que tiene otra función. Y tenemos por ejemplo, es un microscopio de transmisión electrónica. Cuesta un poco más de $3 millones. O sea, son unas inversiones gigantescas que hace la universidad para lograr investigaciones. Ahora, voy a mostrar algún estudio. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado la técnica del grabado de esmalte? ¿Qué hay de nuevo? El doctor Miguel Bonocore en 1955 nos hace ver
que tenemos un sistema de grabado que se puede aplicar. Él encontró la aplicación y que se logró esto y hemos sacado raja de esto. ¿Ha cambiado algo? Claro que sí. Ha cambiado porque la desproteinización del esmalte ha sido un efecto increíble. Y quiero mostrarles este trabajo, que es el primer trabajo en el mundo hecho con la desproteinización y su efecto en el grabado del esmalte, y está hecho por su servidor, por el doctor Roberto Valencia Hitz, que es mi compañero de investigación desde hace 45 años, el doctor Mario Uribe Campero de la Universidad de Guadalajara, el doctor Israel Ceja, también el doctor Marc Sadia de Unitec, igual que el doctor Valencia. Entonces, el propósito de este trabajo es analizar las superficies grabadas, o sea, la calidad de grabado usando una desproteinización. Y vean ustedes, nosotros obtuvimos una inmensa cantidad de muestras, son cerca de 800 muestras, 800 piezas dentales que estaban en la boca, molares que no tenían caries, extraídos por motivos de periodoncia, y tenemos varias secciones. Esta es una sección, el grupo número 1, sección 1, en donde hicimos el grabado del esmalte con ácido fosfórico durante 15 segundos. ¿Ustedes podrán creer que esto está grabado? Pues es la realidad, está grabado. Sin embargo, misma pieza dental, en la sección 3 o grupo 3, aplicamos hipoclorito de sodio durante 1 minuto, luego lo lavamos, lo secamos y luego hicimos el grabado con ácido fosfórico durante 15 segundos, igual que el anterior, y vean el resultado. Es la misma pieza dental. Y vean la diferencia, o sea, encontramos que la materia orgánica es un freno para el grabado, cosa que mucha gente no entendió hace años y no logró definir este problemón que tiene. Entonces, la materia orgánica propia del esmalte, porque el esmalte se forma a través de las amelogeninas y las tuftelinas, entonces tiene materia orgánica y también de la materia orgánica que adquiere, la adquirida. Entonces, un ejemplo que tenemos aquí es una superficie pulida con piedra pómex y agua, lo que nos quiere todo mundo para grabar. E inmediatamente después vamos a hacer un acercamiento de ese cuadrito. Estamos hablando de 2.500 veces su tamaño del lado derecho. Y vean ustedes cómo tenemos gran cantidad de materia orgánica en la parte superficial. Aparte, el esmalte tiene poros. Estos poros que ven ustedes capturan muchísima materia orgánica del medio oral, más el que ya tiene el propio esmalte. Y es un gran problema. Y si hacemos un acercamiento mayor, ya estamos por 3.200 veces su tamaño. Vean ustedes la materia orgánica. O sea, se llama la película adquirida. O sea, la película adquirida que tenemos en la superficie de los dientes, todos los humanos. Esta película adquirida tiene gran cantidad de materia orgánica y de bacterias, como lo están viendo aquí. Ahí ven ustedes, estas son las bacterias que están incluidas en esa película, en la biopelícula, que tienen todos nuestros dientes. Aunque seamos dentistas y presumimos que nos lavamos muy bien los dientes, pues tenemos esto que se nos forma. Y cuando vas a grabar el esmalte, está esto, aunque le hayas pasado con el pulido, porque esto se pulió previamente con agua destilada y con piedra, polvo de arena o arena de piedra pómex, se pulió, se lavó, se secó y luego se vio al microscopio. Y vean ustedes, eso es lo que tenemos habitualmente en la boca. Entonces el ácido fosfórico no tiene esa capacidad para eliminar la materia orgánica y por eso genera esos errores del grabado. Vean ustedes, esta imagen fotográfica la hicimos en el 1998, fíjense ustedes, hace 24 años estábamos trabajando con esto. Vean, tenemos una superficie de grabado normal, o sea, una superficie de grabado normal, tú vas a ver zonas no grabadas como estas, zonas parcialmente grabadas como todo esto, y algunas áreas como esta que tienen un grabado intenso. Esa es la realidad. O sea, tenemos grabado tipo 3, lo que estamos diciendo. El grabado tipo 3 es el que no tiene una característica específica, pero no da retención. Entonces, si hacemos
un entendimiento de esto es que la biopelícula está lleno de materia orgánica e interfiere muchísimo en el grabado de la superficie y esa es la problemática. Si aplicamos nosotros el adhesivo, por ejemplo, aplicamos el adhesivo para aplicar después una resina, nosotros lo aplicamos, lo evaporamos el tiempo adecuado, lo polimerizamos y lo vimos al microscopio. Y vean ustedes, aquí está el adhesivo, pero está impregnado con la biopelícula. Pero la biopelícula tiene muchísimas bacterias, como están viendo aquí. Vean qué cantidad de bacterias. Y no es una lesión cariosa lo que estamos viendo. Es la superficie habitual de cualquier pieza dental de la boca. Y luego que hicimos en otra pieza lo mismo y aplicamos el grabado, el pulido y grabado y luego el adhesivo, y con la contracción de la resina, observen cómo se separó del esmalte, que es la parte de abajo, se separó el adhesivo y lógicamente la resina, y la grieta o los espacios vacíos que esto genera. Y luego nos preguntamos por qué hay sensibilidad, por qué se pinta o se tiñe la línea final, por qué se fracturan las restauraciones, y ese es un gran problema. Sin embargo, cuando nosotros usamos la desproteinización previo al grabado y grabamos, entonces logramos una unión perfecta entre el esmalte y el adhesivo. Lógicamente habrá una unión del adhesivo con la restauración. Entonces aquí lo que hicimos fue pulir con una, muy fácil, con una arena muy fina de piedra pómez. Yo la compro en los depósitos dentales. Son como para laboratorio, eso se usa en las tolvas, y lo pongo con agua de garrafón y pulimos con un cepillo, con una copa de hule, pulimos muy bien la superficie, lo lavamos, lo secamos, aplicamos hipoclorito de sodio al 5.25 durante 1 minuto y lo estamos mojando continuamente esto. Y finalmente pasa el minuto, lo lavamos, lo secamos y ahora grabamos el esmalte. La recomendación del grabado actualmente es de 20 a 30 segundos la superficie del esmalte y obtenemos una adhesión impresionante en estas áreas que estamos viendo. Y si hacemos un acercamiento, vean cómo tenemos aquí el esmalte, aquí tenemos el adhesivo, una fusión total del adhesivo hacia la parte del esmalte y tenemos un resultado increíble de adhesión. Entonces, las ventajas de la desproteinización son: elimina los materiales orgánicos que no permiten el buen grabado. 2, potencializa la adhesión. Entonces, vas a lograr mucha mejor adhesión, vas a lograr mucho mejor sellado marginal porque no tienes la materia orgánica que era un freno para el grabado. Hemos hecho hasta ahora unos 30 artículos que hemos publicado en relación a esto. Entonces, quiero mostrarles este artículo. Lo publicamos en el 2018, antes de la pandemia, déjenme ver, en el volumen 1 de enero, el 2019, de enero a mayo del 2019, en la revista RODIB, en la revista de Operatorio Dental y Biomateriales. Entonces, esta es la desproteinización del esmalte en el esmalte primario y su efecto en la hibridación del esmalte. Quiero platicarles que ha sido un problema la adhesión en los dientes primarios porque no se detiene, se suelta una restauración grande como una 4ª clase. No es fácil de tenerla y por eso siempre buscan hacer coronas metálicas en los dientes anteriores especialmente, ¿no? Entonces, nosotros hicimos un grabado normal con ácido fosfórico, con el mismo tiempo, con el tiempo de grabado que se sugiere, con el pulido previo, y tenemos el adhesivo una profundidad de 22 micrones, 15, 31 micrómetros, etcétera, ¿no? Pero le hicimos otro grupo con desproteinización y luego el grabado, por supuesto, y luego el adhesivo. Y vean, la profundidad del adhesivo aquí es de 132 micrómetros, es el mismo diente, por cierto. 117, 124 micrómetros. Vean la diferencia. Esto da una retención muchísimo más importante, un sellado marginal mucho más importante. Entonces, eso vale la pena. Ahora, ¿cuáles son las características
de la hibridación al esmalte junto con el adhesivo. Entonces, yo tenía esa inquietud. ¿Cuáles son las características? Bueno, pues vean ustedes, en el esmalte normal grabado, pues realmente, como vimos, no es muy exitoso. Pero ¿qué tal si hacemos una desproteinización primaria? O sea, siempre el pulido, siempre el pulido. Si vas a hacer una clase 2, donde tienes algo de contacto de esmalte junto con el diente vecino, te recomiendo una lija de diamante si tienes, o una lija de acetato, pulir la parte interproximal, porque ahí no entra la copa de hule, ¿no? Entonces, y lavar y luego desproteinizar, como comentamos, y grabar. Y vean la diferencia de esto de la derecha a esto de la izquierda. Esto es un grabado perfecto, intenso, profundo, y es un resultado increíble. Ahora, la hibridación realmente se caracteriza por el efecto en toda la superficie tiene este efecto. Y tenemos salientes elevadas retentivas, y el tejido se genera sumamente áspero, como lo estamos viendo en este acercamiento. Este es un grabado tipo 1, el del lado derecho. Este es un grabado tipo 2. Estos grabados son sumamente retentivos. Entonces, es increíble lo que se puede lograr con esto. Cuando nosotros aplicamos en el grabado, este es el esmalte del lado derecho, y aplicamos el sistema con la desproteinización y el grabado, y aplicamos el adhesivo, ven ustedes cómo se va el adhesivo entre los prismas en unas zonas sumamente profundas y se envuelven los prismas, y tenemos una hibridación primaria, una hibridación superficial que genera una retención realmente importante. Entonces, un acercamiento mayor, este es por 17,000 veces su tamaño, en donde vemos el prisma y cómo entra el adhesivo, la hibridación primaria de la superficie, y un acercamiento por 26,000 veces su tamaño. Vean ustedes cómo tenemos esta zona de la hibridación superficial que realmente captura totalmente todas las partículas de material. Quiero mostrarles este trabajo que publicamos, que es la resistencia al desprendimiento al esmalte desproteinizado y grabado, con un sistema de microtensión, un sistema modernísimo para hacer los estudios. Tomamos varias piezas dentales sanas y les hicimos grabados, y grabados también con desproteinización. Algunos otros le aplicamos este bloque de adhesivo y resina, y luego lo cortamos y nos queda un bloque largo de resina, adhesivo, esmalte y dentina. Lo cortamos en palillitos, como ven aquí, y aquí tenemos un palillo hecho de esmalte y luego dentina. Y acá tenemos el adhesivo y la resina, y lo vamos a tensionar para lograr el resultado. Ven, aquí tenemos la pieza dental, aquí se ven las raíces de la pieza dental. Esto está de lado, la cara oclusal sería esta, y vamos nosotros a usar estos del centro nada más, en donde vamos a obtener esos pequeños palillitos que se llaman microtensión. Entonces aquí tenemos un palillito, donde tenemos la dentina, aquí se ven los cornos pulpares, por cierto. Aquí está el esmalte, aquí está. Tenemos el adhesivo y la resina. Lo vamos a poner en una prensa de microtensión, lo vamos a jalar, y el resultado de esto es que el grabado normal, el grabado con ácido fosfórico sin desproteinización, nos da 409 kilogramos sobre centímetro cuadrado. El grabado con desproteinización nos da casi 600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Eso es increíble. O sea, es impresionante. Y por supuesto que hay diferencia, hay diferencia estadística entre estos dos grupos. Eso quiere decir que la desproteinización potencializa la adhesión. Entonces, ahora el punto está en que, en cuanto a la retención al esmalte, ¿qué sabíamos, doctores? Pues sabíamos que había una hibridación interna de alrededor de 30 micras y que tenemos 11 millones de prismas sobre centímetro cuadrado, sabíamos. Hoy sabemos que la hibridación interna es más de 100 micras, 130 micras de profundidad. Ok, sabíamos que la hibridación, que ahora sabemos, que hoy hay una superficie
con hibridación de 5 micrómetros, que no sabíamos antiguamente, porque los microscopios que teníamos no nos ofrecían la oportunidad de analizar eso. Sabíamos que había que pulir antes del grabado para eliminar la placa dentobacteriana o el biofilm. Hoy sabemos que aparte de pulirla, hay que desproteinizar antes del grabado, puesto que elimina el material orgánico y potencializa la adhesión. Sabíamos que la resistencia al desprendimiento era en ese entonces de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado y hoy sabemos que es de casi 600 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Sabíamos que el adhesivo se evaporaba durante 3 segundos, que actualmente los fabricantes siguen sugiriendo esa cantidad de tiempo de evaporación. Hoy sabemos que la evaporación debe ser de 15 a 30 segundos para tener más éxito en la adhesión. Así es que, doctores, hoy la desproteinización nos abre una posibilidad increíble para la adhesión moderna. Realmente hoy hacemos cosas realmente maravillosas en la cuestión de la adhesión. Entonces, quiero mostrarles otro estudio que hicimos en 2020 y ahora vamos a hablar de la dentina, la resistencia al desprendimiento de un cemento autoadhesivo, o sea, un cemento de los más modernos que existen universales hacia la dentina, sin grabado de la dentina, por supuesto. Y usamos estos grupos de la compañía Coltene, el primer grupo de Curaray, el segundo grupo, y el tercero la compañía 3M, que tienen un adhesivo, cada uno de ellos universal, y tienen un cemento, cada uno de ellos. Vamos a hacer una cementación de dentina, son 17 muestras de cada uno de ellos. Y aquí tenemos el adhesivo con su cemento de cada una de las marcas que usamos para este trabajo de investigación. Si ustedes tienen otra marca de otra compañía, funcionan perfectamente bien como lo que están viendo aquí. Entonces, nosotros lo que hicimos fue tomar un grupo importante de premolares y les quitamos el esmalte de la cara oclusal a todos ellos. Inmediatamente después aplicamos el adhesivo al microbrush y luego directo en la superficie de la dentina, lo frotamos 20 segundos para que grabe, lo evaporamos otros 20 segundos y luego lo polimerizamos. Igual forma lo hicimos con todas las piezas dentales de ese grupo. Luego mezclamos el cemento y unimos 2 premolares, como están viendo aquí. Entonces ya están unidos 2 premolares por la dentina. Ok, entonces aquí la idea es, hicimos este procedimiento y ¿de qué me sirve esto? Vean ustedes, aquí tenemos la parte de la dentina y de esta dentina vamos a dividirlo en palillitos. La parte que me interesa es esta. No nos interesa nada que está alrededor. Estos cuadritos que van a ser unos palillos de dentina. Entonces, hicimos una sistema de termociclado. Luego cortamos una de las raíces y dividimos los palillitos. Los calibramos cada uno de los palillitos a 1 milímetro por lado. Luego los adherimos en las prensas de microtensión y aquí tenemos una de las muestras. Tenemos un premolar, o sea, la dentina de un premolar, la dentina del otro y la cementación en medio. Y eso es porque queremos saber la adhesión a la dentina. Y aquí tenemos las muestras. Ven, aquí tenemos las 17 prensas con su muestra, cada una de ellas. Y les llevamos a una máquina universal de pruebas de marca Ingstrom, que tenemos en la escuela de odontología en la universidad. Y aquí esta imagen, esta parte que están viendo es esto, en el acercamiento, donde ya tenemos la prensa y vamos a hacer una tracción de 1 minuto, de medio milímetro por minuto, es lo que vamos a hacer, medio milímetro de tensión por minuto, hasta obtener el resultante de la fuerza que existe para el desprendimiento de la dentina. Y aquí tenemos el resultado. Ven ustedes, tenemos de la compañía Coltene, tenemos el resultado, la media es de 75 megapascales, vamos a poner. De la compañía Curaray, del Panavia B5, 78 megapascales.
y de la compañía 3M, aquí lo que obtuvimos fue 53 megapascales. Todos los resultados son magníficos. Estamos hablando de 750 kilogramos sobre centímetro cuadrado, 780 kilogramos sobre centímetro cuadrado, 530 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que son números gigantescos. Hicimos un análisis de grupo, la dispersión de muestras muy concentrado, entonces no tenemos gran error en ninguna de ellas. Entonces, esa concentración de muestras da como consecuencia que todos estos adhesivos presentan una resistencia al desprendimiento del adhesivo a la dentina entre 550 y 750 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como pueden ver, la adhesión a la dentina hoy es una cosa maravillosa. No necesitamos grabar la dentina, es lo que está mostrando este trabajo de investigación. Entonces el resultado realmente es magnífico, es impresionante. Ahora, en cuanto a la evaporación del adhesivo, yo les comentaba que había que evaporar. Hay varios estudios de investigación que muestran estos resultados, donde en este trabajo de investigación, publicado en 2019, muestra que la evaporación del adhesivo entre 15 y 30 segundos es importantísimo para lograr una fuerte resistencia de unión entre la unión del adhesivo, la dentina, el esmalte también, y el adhesivo y la restauración. Menos de ese tiempo no es suficiente. Entonces es importante entender que hay que evaporar el alcohol etílico, pero no hay que quitarlo. O sea, ustedes no pueden usar el aire potente en la pieza porque sacas el adhesivo. Tienes que evaporarlo suave, desde unos 5 centímetros de distancia, con una potencia de aire mediana, suave, para eliminar ese material. Ok, cuando evaporamos nosotros 30 segundos, ¿qué sucede? Bueno, pues vean ustedes, esta es la dentina, el adhesivo se hace muy delgado. Aquí son 10 micras, aquí puede ser que sean unas 6 micras, aquí son 16 micras de espesor después de 30 segundos de evaporación. Ese es un material sólido, es un cristal, es un vidrio muy, muy fuerte, totalmente adherido a la superficie. Bueno, ¿qué pasa si le ponemos 3 segundos, como dice el fabricante, al mismo adhesivo? Vean ustedes, tenemos un adhesivo lleno de alcohol etílico, el cual se polimerizó, y el alcohol etílico, con el simple calor de la lámpara, se evapora. Y esos huecos, esos espacios donde estaba el alcohol etílico, va a ser sustituido por la humedad de la saliva, de la boca. Poco a poco va a ir entrando. Se va a hidrolizar ese adhesivo, se va a romper la unión adhesivo-adhesivo, y entonces va a soltarse la restauración fácilmente. Entonces es muy importante, aparte del espesor. Si ustedes van a cementar una corona o una onley o una carilla y le pusiste adhesivo a la superficie de la dentina y del esmalte y adhesivo a la parte interior de la corona, lo evaporas 3 segundos, lo polimerizas, tienes 200 micrómetros de espesor que no va a dejar llegar la corona a su lugar, porque tienes un espesor enorme del adhesivo. Entonces es muy importante entender que la evaporación hace que sea muy sólido el material, que no tenga espacios huecos, que no tenga ese muelleo del material, que no absorba humedad, y que sea un cristal sólido y totalmente unido a la superficie del diente. Ok, quiero mostrarles algunas modificaciones en el proceso de la restauración. Y para eso hemos estado trabajando muchísimo en los procedimientos de retención, o sea, y sellado marginal. O sea, eso te lo va a dar la adhesión hacia el esmalte. Pero muy frecuentemente vemos errores en la línea de terminación de la restauración, en donde al paso del tiempo, al paso de los meses y tal vez de un poco más de tiempo, empezamos a ver una línea oscura, una falla en la unión. Y es que en realidad nosotros necesitamos hacer un bisel en la línea de terminación.
En las caras oclusales, en tus cavidades que tienen cara oclusal, tienes que hacer un bisel. En la cara interproximal, tienes que hacer un bisel en la línea terminal del esmalte. En el piso gingival, en una caja interproximal, tienes que hacer un pequeño bisel para que tengamos mucho mejor adhesión y mucho mejor sellado marginal en esa zona. Entonces, nosotros estamos recomendando hacer un sistema de bisel recto, de bisel casi recto en esas áreas. Cuando hacemos nosotros una restauración de un diente fracturado, tienes que hacer un bisel también para lograr mayor adhesión en la superficie, igual que lo que vamos a ver en este momento. Y también recomendamos el grabado selectivo, o sea, grabar el esmalte, por supuesto. El adhesivo de autograbado funciona muy bien en zonas retentivas, como en cajas clase 1, en una caja oclusal, que tiene retención, que se va a detener el material por sí solo en esa caja, pero no en una zona donde necesito mucha adhesión. Entonces los biseles son fundamentales para la adhesión y voy a explicarles por qué. Nosotros tenemos, en primer lugar, hay que entender que, como ejemplo, en una cavidad clase 1, en una cavidad oclusal, necesitas hacer la preparación con una fresa recta, que dé una pared recta y un piso plano y un ángulo redondeado. ¿Y esas fresas cuáles son? Las de la serie 300. O sea, las fresas de forma de pera. Eso es lo ideal, porque me da una pared plana. No usen fresas redondas, fresas en forma de bola, porque te da una pared redonda y no se asienta totalmente la restauración, tiende a girar en la parte interior. Hay que ayudar a la adhesión, también con una forma que dé retención adentro de la cavidad, aunque la adhesión sea muy buena. Entonces eso va a dar una retención mecánica a la superficie. Y segundo, necesito una retención micromecánica. Eso va a ser lógicamente el grabado del esmalte, que es la parte donde más nos interesa, el grabado selectivo con ácido fosfórico. Entonces, si nosotros lo que buscamos es retención, es por medio de la preparación mecánica con tu fresa y de la micro retención mecánica con el grabado. Ahora, también busco sellado marginal. Esto tiene graves problemas, las restauraciones. Uno, porque la contracción de la resina es terrible. Y eso da como consecuencia que se separe la restauración de las cavidades. Entonces es necesario aplicar las restauraciones de resina en capas, aunque sea una resina bulk fill. Hemos trabajado muchísimo con estas resinas en estudio y saben ustedes que tienen bastante contracción. Es importante hacer la restauración en capas. En las de bulk fill, cuando menos en 2 capas o en 2 incrementos y polimerizar cada uno de ellos. Si son resinas convencionales, tienes que ir en capas inclinadas. Entonces, y tienes que aplicar varias capas para reducir el problema de la contracción. Segundo, la superficie grabada debe ser efectivamente grabada. ¿Qué quiere decir? Que tienes que usar el hipoclorito de sodio para quitar toda la materia orgánica, como ya les platiqué. Y entonces el resultado del grabado va a ser muy eficiente. Ok, ya logramos entonces que la contracción se reduzca, que haya menos separación de la restauración y que la superficie de grabado sea eficiente, por lo que el tipo de preparación y de grabado que estamos haciendo. Ahora, la oclusión. O sea, el paciente va a ocluir varias veces por minuto en todo el día. Así esté hablando, esté pensando en algo, está apretando los dientes, máxime si tiende a morder un poco más fuerte el paciente. Entonces, ese borde cabo superficial en la oclusión puede desgastar y puede abrir el borde cabo superficial. ¿Y cómo puedo resolver ese asunto? Eso tenemos que hacer un bisel. Tenemos que hacer un bisel pequeño en la superficie para mejorar la unión. Y finalmente, el desgaste natural. Se ha estudiado que el desgaste entre
la superficie del esmalte contra la superficie del esmalte del diente antagonista tiene un desgaste promedio de 40 micrómetros por año. Vamos a decir 50 micrómetros por año. Entonces eso quiere decir que el borde cabo superficial, si está grabado por la superficie en una zona donde no le estorbó en la oclusión, vamos a poner el caso, pues esa capa de adhesivo que quede o de algo de resina, en 1 o 2 años ya no lo tienes. Entonces ya nada más te queda la unión esmalte con la parte interior del esmalte, con la parte interior de la resina. Entonces el desgaste natural puede abrir esa unión y puede ser que poco a poco se pierda la restauración. Entonces lo que estamos hablando es esto, doctores. Si yo hago una restauración oclusal y tengo la unión en esta zona, no puedo excederme en la superficie por la oclusión del diente antagonista. Entonces, esta unión tiene que ser perfecta. Y normalmente hacemos cavidades con borde cabo superficial a 90 grados, como lo que estamos viendo ahí. Y el resultado no es muy bueno. Ahora hay mejores oportunidades. Entonces, cuando está la pieza antagonista y tenemos algo de material, algo de, no sé, de algún material de comida que tenemos en medio, especialmente un poco grueso el material, pues va a desgastar poco a poco, tanto el esmalte como la restauración, y eso da como consecuencia graves problemas. Miren ustedes, estas restauraciones, por ejemplo, no tienen tantos años. Estas tienen a lo mejor unos 3 años de haberse doctorado en la universidad, y vean ustedes cómo ya tenemos fractura del material. ¿Por qué? Pues porque en un momento dado hay contracción, no toca contra el fondo de la cavidad, no está bien adherido, hay fractura del material, hay filtración, se ve todo el margen marcado en ambos casos, se sume la restauración, aquí está, se ha ido clavando la restauración en la parte interior, ha fallado totalmente esta restauración. Entonces hicimos este trabajo de investigación que lo pueden ustedes analizar en la revista de Operatorio Dental y Biomateriales. Quiero comentarles algo de esto. La revista de Operatorio Dental y Biomateriales es RODIB, es el órgano oficial de difusión de las investigaciones científicas de la Asociación Latinoamericana de Operatorio Dental y Biomateriales, que Ecuador está representada por un grupo de dentistas con esta asociación. Entonces, nosotros editamos, yo soy editor de la revista, de esta revista RODIB. Entonces, ustedes pueden entrar en forma gratuita y revisar todos los trabajos de investigación y trabajos de casos clínicos y 1000 cosas que tenemos ahí en forma gratuita, y simplemente tienen que poner www.rodib con minúsculas.com y van a poder ingresar a la revista en la forma gratuita y rápidamente. Es increíble lo que tenemos actualmente en esta revista de artículos de operatoria y prótesis. Ok, vamos a analizar este estudio que hicimos en donde hablamos del bisel recto en la adhesión al esmalte en resinas en posteriores. O sea, ¿cuál es el efecto de este sistema? Entonces, vean ustedes, aquí la cuestión está en que si nosotros tenemos una cavidad, generalmente terminamos en ángulo recto, a 90 grados aproximadamente, porque así lo hemos hecho toda la vida. Entonces, lo primero que hay que hacer es proteger la pulpa, por supuesto. O sea, aplicamos un liner de ionómero de vidrio para poder hacer los procedimientos de desprotenización o de grabado en un momento dado. Tienes que cubrir los túbulos dentinarios porque, como ya vimos, el adhesivo tiende a irse hasta la cámara pulpar. Segundo, si tú aplicas clorexidina en la preparación, y la preparación es una cavidad de mediana profundidad o de bastante mayor profundidad, la clorexidina no nada más se queda en la cavidad, se va a la pulpa y necrosa la pulpa. Eso ya lo sabemos. Y si usas el hipoclorito pasa lo mismo. Entonces tenemos que, en cavidades mediana profundidad,
o mayor profundidad, poner una capa de ionómero de vidrio, un liner, una capa muy finita, muy delgada, nada más sellamos los túbulos dentinarios, ¿ok? Protegemos la cámara pulpar. Ok, inmediatamente después vamos a tomar una fresa recta, una fresa que no tenga forma de bola ni de cono invertido, una fresa recta, no sé, la que quieras, de carburo o de diamante, como tú quieras. Y vamos simplemente a pasar la fresa paralela. Y lo que hicimos fue este corte que se llama bisel en toda la extensión del esmalte, en todo el perímetro de la preparación. Si fuera una clase 2, tienes que biselar con una flama en la zona interdental, en la pared vertical de ese esmalte, ¿ok? Inmediatamente después vamos a desinfectar la cavidad. ¿Por qué? Porque tenemos muchas bacterias que generaron esa lesión cariosa, esa destrucción del diente. Dentro de la dentina residual, que ya no tienes una lesión, está lleno de bacterias. Entonces tienes que desinfectar la cavidad. Y al mismo tiempo, si usas hipoclorito de sodio como este que está aquí, que estamos bañando toda la superficie cruzal del esmalte y la parte interior de la cavidad, porque estamos protegiendo la dentina que va hacia la pulpa, estamos desinfectando la cavidad y también desproteinizando el esmalte. En el mismo momento lo vamos a dejar un minuto, lo lavamos profusamente, lo secamos y ahora vamos a grabar el esmalte, el grabado selectivo del esmalte. No vamos a grabar la dentina, o sea, con ácido fosfórico en gel, vamos a grabar la superficie del esmalte en una forma amplia y la parte interior del esmalte. Es muy importante este sector. Entonces grabamos durante 20 a 30 segundos, lo lavamos 20 segundos, lo secamos y ahora aplicamos el adhesivo. Aplicamos el adhesivo, frotamos el adhesivo en la parte interior de la cavidad y en la parte exterior de la cavidad. 20 segundos y lo evaporamos. Perdón, ¿por qué 20 segundos? Porque tiene que grabar la dentina, que no habíamos grabado este sector lo tiene que grabar, por eso tiene que estar 20 segundos activo, después evaporar 20 segundos y finalmente lo vamos a polimerizar. Ahora, ¿cuál es la acción entonces del bisel recto? Tendemos a hacer la preparación así, como lo estamos viendo así. El esmalte, la dentina, con la fresa preparamos. Es muy común para todos nosotros que hagamos esto. ¿Y qué es el bisel recto? Es esto. O sea, es un corte mínimo. Vamos a verticalizar en un momento dado la línea de terminación. Es un corte muy pequeño. Y eso va a tener un efecto impresionante en la durabilidad de la restauración, de tal forma que si nosotros lo viéramos como en un microscopio, nosotros tenemos esto que es el esmalte, esto. Y esto sería el adhesivo y la resina. Si yo uno el adhesivo y la resina en la parte interior de la cavidad, porque no puedo poner encima, porque encima está la oclusión. Entonces, la adhesión es lateral a los prismas. La adhesión lateral a los prismas se calcula en menos de 10 megapascales de adhesión. Es muy fácil que se separe. Sin embargo, si hacemos un bisel recto, lo que haríamos es hacer este pequeño corte del esmalte. ¿Qué estamos haciendo? Estamos cortando los prismas o las cabezas de los prismas y está exponiendo la parte final o la cabeza del prisma. Y cuando hacemos el grabado con ácido fosfórico, logramos ese grabado. Y vamos a tener una intensa adhesión en la parte interior de la cavidad, en toda la extensión del esmalte. Esto es algo realmente interesantísimo. Entonces, vean ustedes, hicimos una cavidad en un premolar sin bisel. Aplicamos la desproteinización, el grabado, y tenemos, esta es la parte interior de la cavidad, esta es la adhesión,
Pero ¿qué tal si aquí hay una cúspide antagonista? La adhesión que logres con esto se va a perder con el pulido porque te va a estorbar en la oclusión. La adhesión es interna del esmalte en esa zona, entonces el efecto no va a ser muy bueno. Pero ¿qué tal? Este es un corte de lado, esta es la superficie del esmalte grabado, es la parte interior en una preparación sin bisel, donde vemos los prismas. Estos son los prismas del esmalte. Aquí está el prisma, otro prisma, grabados. La adhesión a esa superficie es pobrísima. Son menos de 10 megapascales, menos de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado de adhesión. Entonces, aquí tengo otro ejemplo. Tenemos el grabado de la superficie del esmalte es intensísima con la desproteinización, pero en la parte interior el grabado del esmalte es pobrísima y ese es el gran problema. Entonces ahí está el acercamiento en donde vemos este problema, en donde tenemos la superficie grabada brutalmente, pero la parte interior de la cavidad no tiene grabado. ¿Qué tal si hacemos un bisel? Esta es la superficie del esmalte grabada. Esta es la parte interior biselada y grabada. ¿Eso qué quiere decir? Que tengo grabado interno retentivo, grabado externo, retentivo, y voy a tener mucho más éxito. Vean, este trabajo lo hicimos en 2013, en donde tenemos la preparación paralela a los prismas. Aquí están los prismas. Aplicamos el adhesivo, logramos una hibridación de 3 megapascales de profundidad, de 3. Entonces, la fuerza de unión es nada más de medio prisma. Cuando exista un cambio de temperatura, nada más se va a arrancar el prisma. Entonces, no vamos a tener una muy buena adhesión en ese caso. Pero ¿qué tal si hacemos un bisel recto como este? Y aplicamos el grabado en la parte interior de la cavidad, es esto, y el adhesivo y la resina, y cuando nosotros tengamos desgaste natural, al paso de un año, vamos a poner 50 micras al año, entonces se va a desgastar la superficie de 50 micras, ahí están. Y entonces sigue sellado en la parte profunda y con una gran fuerza de unión. ¿Saben cuál es la fuerza de unión del esmalte cortado? Es de 640 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y si el esmalte no está biselado, solamente es de 100 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Como pueden ver, a todas luces, es necesario biselar el esmalte para obtener este resultado. Un bisel recto, no un bisel largo. Un bisel largo se hace en las paredes vestibulares de los dientes anteriores, etcétera. Ok, pasa un año más y se desgasta de nuevo. Bueno, pues ya desgastó otro año y tenemos otras 50 micras, vamos a decir, pero sigue sellado aquí, sellado en toda esta zona y con retención. Entonces es algo realmente impresionante. Entonces, en el acercamiento, aquí tenemos la adhesión, vean cómo entra el adhesivo entre los prismas en esta zona y baña todo el esmalte de la zona que se ha grabado. Nosotros repetimos este estudio porque lo vimos tan maravilloso que nos impresionó. Dijimos, esto no puede ser posible. Y le hicimos el estudio nuevamente porque habíamos recibido este nuevo microscopio. En el 2013 lo recibimos. Y vean ustedes, tenemos la unión en un corte paralelo, o sea, en una preparación que no tiene bisel, que tenemos la restauración, el esmalte, la unión, que nada más es de 3 micrómetros, a este acercamiento es por casi 10,000 veces su tamaño, y vean cómo la unión, la hibridación es de medio prisma, de medio espesor del prisma. Entonces, cuando hay algo de contracción, algo de cambios dimensionales por cambios de frío y de calor, entonces causa esto que estamos viendo aquí. Se arranca el adhesivo del adhesivo, o se arranca un pedazo de prisma y que hay una grieta entre los prismas y el adhesivo. Entonces empieza a haber una microfiltración, manchado de márgenes, algo de sensibilidad, no duran las restauraciones, se desalojan fácilmente, se fractura el material, etcétera. Entonces, el bisel en estas cavidades es fundamental, porque el aplicar nosotros
el grabado del esmalte y el adhesivo, se forma la hibridación superficial y la hibridación profunda. Esta hibridación es de 130 micrones de profundidad. Es realmente impresionante lo que estamos viendo ahí. Entonces, es increíble lo que podemos lograr con esto que estamos viendo ahí. Ok, entonces, la hibridación superficial también realmente es increíble lo que se logra con la unión o la hibridación superficial y la hibridación profunda con los resultados que estamos viendo. Ok, vamos a ver como un caso clínico, ¿no? Aquí tenemos una preparación simple, una preparación normal que haríamos cualquiera de nosotros, con un ángulo de 90 grados. Entonces, si vemos así de frente la preparación que hicimos, se ve a 90 grados la unión del esmalte externo con el esmalte interior. ¿Ok? Entonces, aquí lo que hay que hacer es con una fresa. Con cualquier fresa, vean, puede ser de carburo o de diamante, simplemente hacer un paso recto sobre todo el borde cabo superficial del esmalte y entonces poder obtener ese corte pequeño. Vean, ahí está el resultado. Van a decir, pero no le hizo nada. Exactamente, parece que no le hiciste nada. Pero efectivamente estás haciendo un bisel. En este caso, con la cavidad tan delgada en un momento dado que tenemos ahí, entonces al hacer ese pequeño bisel expones los prismas del esmalte. Ahora procedemos a hacer el grabado. Aquí no pusimos ionobra en el fondo porque la gravedad es muy poquito profunda. Grabamos el esmalte, lógicamente hicimos la desproteinización, luego el grabado del esmalte, por los tiempos que ya hemos hablado, lavamos profusamente y ahora vamos a aplicar el adhesivo. El adhesivo nunca se aplica así, nunca. Si aplicas el adhesivo y se llena ese microbrush, quítale sobre una toallita absorbente, deja caer un poco y los tienes que llevar así. Es como una pintura, como que vas a pintar la pared de tu casa. Es poca pintura lo que debes llevar. Eso es suficiente para una cavidad, por ejemplo. Frotas la parte interior, requieres un poco más, aplicas otra misma cantidad y entonces haces el frotado del adhesivo en las paredes, en el piso, en la superficie externa del esmalte, interna del esmalte también. Entonces, ahí lo estamos haciendo, toda la parte interior, la parte exterior, también frotamos el adhesivo, luego dejamos que actúe los 20 segundos, luego evaporamos 20 segundos, lo polimerizamos y lo que no queremos es que suceda esto. Vamos a armar la restauración en capas, poco a poco, porque si aplicas demasiado material va a haber una grieta por contracción, entonces va a arrancar el adhesivo de la dentina y lógicamente va a haber un espacio vacío importante. Lo que estamos buscando es esto, o sea, lograr de la dentina la unión con hibridación, luego el adhesivo que se funde a la dentina y se funde a la resina y tener una restauración fundida a la estructura dental. Eso es exactamente lo que estamos buscando en la parte de la hibridación. Entonces es una parte realmente importante. Y ahora vamos a ir colocando la restauración. O sea, yo coloco una parte muy pequeña, como 1 milímetro de profundidad, a veces medio milímetro, lo condensamos con este condensador para resinas. Si no lo tiene, no importa, pueden hacer un condensador de amalgama, se funciona muy bien. Lo condensas en el fondo y luego con una espátula muy afilada o con un explorador en un momento dado cortas el material. Vean ustedes, lo vamos a cortar. Tenemos una espátula que es como una navaja muy fina y lo vamos a cortar como lo están viendo ahí. Entonces lo dividimos para no poner una capa y otra capa y otra capa. Te tardarás horas para hacer esto. Entonces lo dividimos. Ahí ya vamos en el segundo o tercer incremento y cada uno hacemos lo mismo y lo polimerizamos y ahora vamos a incluir otra capa. Vean la cantidad, es una cantidad muy pequeña, es lo que estamos poniendo, esta cantidad de resina.
y la vamos a condensar con el mismo instrumento que cortamos para que entre hasta el fondo de esas áreas. No necesitas poner adhesivo entre las aplicaciones de resina, y luego lo condensamos con un condensador de resinas, y entonces vamos obteniendo esto y volvemos a cortar, porque hicimos una capa como de medio milímetro de espesor hasta llegar a la parte final, que ya aquí estamos en la parte final, que estamos haciendo una condensación lateral en la superficie, tratando de condensar, llevando de la resina hacia el esmalte, y ya tenemos la restauración terminada. Ese es el objetivo de esto, que tener más éxito, más certeza de lo que estamos haciendo con los pacientes y con todos los sistemas de adhesión que hoy tenemos. Así es que, doctores, pues no me resta más que agradecerles a las personas de la Universidad Regional Autónoma de los Andes la invitación, que realmente es un gusto de estar nuevamente con ustedes en Ecuador, y mostrarles que la odontología es científica. O sea, si ustedes parten de esto, que es la base de la odontología, y entienden lo que acabamos de hablar, van a saber cómo hacerlo bien y van a saber en los fallos por qué está fallando. Por supuesto que el aislamiento del campo operatorio, que no hablamos de él ahora, es fundamental, porque si grabas y el paciente está respirando sobre esto, pues va a fallar todo. Tienes que aislar con dique de hule. Todos los casos se aíslan actualmente y el resultado va a ser maravilloso. Entonces, voy a volver a recomendarles la revista de Operatorio Dental y Biomateriales. Simplemente entras a www.rodi.com y te lleva a la revista fácilmente, gratuita. Y aquí les dejo mis datos, el WhatsApp y también de mi correo, en el caso que tengan una pregunta en el futuro. Quiero saber si tienen alguna pregunta en este momento, y con mucho gusto voy a intentar contestarla. Sí, doctor. Me han llegado algunas preguntas. Una dice lo siguiente: ¿se puede utilizar el adhesivo universal directamente como grabador sin ácido fosfórico? Sí, la respuesta ya la hicimos en el proceso de la plática. Hay que entender que si es esmalte es conveniente grabar con ácido fosfórico el esmalte, porque vas a tener mejores resultados. Pero sí puedes grabar la dentina con el propio adhesivo. Otra pregunta: ¿se puede crear un efecto férula de forma artificial mediante adhesión si el tejido remanente sano está a nivel de la encía o ligeramente debajo? Bueno, quiero entender esta pregunta, si el efecto férula sería como para una corona, yo así es lo que, o tal vez como una elevación del margen gingival, posiblemente es lo que estén hablando ahí. No entiendo muy bien la pregunta, pero en realidad el efecto férula es lo que yo entiendo como la parte donde la corona asienta finalmente en la línea de terminación, o el onley, la línea de terminación que tiene. Es la parte que abraza. Entonces, sí se puede hacer una restauración que abrace y que tenga un efecto de encinchamiento, como de cinturón. Es lo que pensaría yo como un efecto férula. Sí se puede hacer y tiene actualmente buenos resultados en pacientes que no tienen una mordida muy, muy intensa, que no son bruxistas. Podrías tener buenos resultados en esos casos. Pero como vemos, el proceso de grabado de la dentina es algo maravilloso, que hoy obtenemos pues alrededor de 600 kilogramos sobre centímetro cuadrado, que es increíble lo que se puede obtener con eso. Doctor, otra pregunta: ¿cuál es el efecto del hipoclorito en la dentina? Si tuviera efectos nocivos, ¿cómo desproteinizamos el esmalte para mejorar la adhesión en sustratos mixtos? Me imagino que el sustrato mixto es cuando hay dentina y esmalte. Bueno, mire, en primer lugar hay que entender que nosotros estamos usando el hipoclorito en la dentina,
Y el efecto, y voy a aprovechar esta imagen que están aquí, esta es una imagen de un libro que estamos haciendo actualmente, va a ser mi 10º libro. Este libro es de caries dental, y esto que estamos viendo, esta es una colonia bacteriana que está en una zona de dentina sana, entre comillas. O sea, ya se eliminó la lesión cariosa. Y lo que vemos aquí son los residuos de bacterias dentro de los tubos dentinarios después de hacer una preparación que usamos detector de caries. Pero las nuevas formaciones de microlesiones cariosas o micro áreas de destrucción se dan lateralmente, y por eso necesitas usar un elemento que elimine la actividad bacteriana. Entonces el hipoclorito de sodio tiene una actividad increíble en la dentina, o sea, porque desinfecta esos túbulos dentinarios que están cargados de bacterias como lo que estás viendo aquí. Pero por supuesto que el piso de las cavidades, en cavidades medianas y profundas, y lo repito, tienes que aplicar ionómero de vidrio siempre. Un ionómero de vidrio muy fluido para que selles los túbulos dentinarios y el hipoclorito no se vaya a través de los tubos dentinarios. O la clorhexidina tampoco. Cualquiera de los dos que tienen el efecto de eliminar las bacterias, porque van a llegar a la pulpa y van a necrosar la pulpa. Entonces, siempre es importante, primero sellar, por supuesto, sellar el tubo dentinario, luego el hipoclorito, para desinfectar toda la dentina y al mismo tiempo desproteinizar el esmalte. La doctora Janet Salvador hace la siguiente pregunta. ¿No sería contraproducente realizar el bisel en oclusal por la posibilidad de microfracturas de la restauración a nivel de bisel por la intercuspidación en la oclusión? Mire, exactamente, doctora, por eso se llama bisel recto. Si no, se llamaría bisel largo, como se hace en una cavidad clase 3 o clase 4. Un bisel recto solamente es cambiar el sentido de inclinación del esmalte. Como usted vio en las fotografías, nosotros no hacemos un bisel de 70 grados, como sería el caso de un diente anterior. Ahí, en estos biseles, sigue teniendo la solidez, la resina, para lograr y resistir los impactos de la oclusión.